buenos días a todos. Raquel ha tenido que salir. Mi nombre es Alejandra, soy la responsable de comunicación de Instant Byte. Hoy vamos a ver un webinar, el primero de una serie de ellos que se van a desarrollar a lo largo del mes de abril, que vamos a empezar con primeros pasos para un proyecto de videovigilancia impartido por Gonzalo López, que es nuestro responsable de todo el área de videovigilancia en Instant Byte. Antes de empezar con el webinar en sí, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre quiénes somos. Instant Byte es un mayorista de valor añadido que está presente en diferentes áreas, como pueden ser el Wireless WISP, la voz IP, donde tenemos una dilatada experiencia de más de 10 años. También tenemos producto en el área de networking, con switches, routers, domótica, pues almacenamiento, fibra óptica, con cableado, splitters y la parte de seguridad, que también está muy demandada ahora por el tema de que nos mantenemos casi todos en teletrabajo, como podéis ver, estamos desde casa. Y la que vamos a ver hoy, o la que vamos a comenzar a ver hoy a nivel webinar, que es la parte de videovigilancia, en la que pretendemos acercaros un poco pues toda la gama de productos que tenemos en Instant Byte, las posibilidades, las soluciones y sobre todo pues quitar un poco ese miedo o ese nombre que ha tenido siempre la videovigilancia como de algo un poco inaccesible, un poco caro, algo complejo y bueno, pues Gonzalo se va a encargar de demostraros que no es así. Todas las preguntas que podáis tener, tanto de este webinar como de producto o de cualquier otra cosa que os puedan surgir, comercial y soporte son las dos áreas que tenemos destinadas para dar respuesta a estas preguntas. Y nada, recordaros que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, las tenéis todas ahí, donde también podemos dar respuesta a las dudas que os surjan. Gonzalo, te cedo el testigo. He intentado ser muy breve para dejarte a ti el protagonismo, que al final es a lo que nuestros asistentes vienen. Ha sido perfecto. Gracias por la presentación, Alejandra. Bueno, buenos días a todos. La intención de, como Alejandra comentaba, es dar un repaso a todas las características que definen a un sistema de videoseguridad. Seguramente algunas de estas características a todos os van a sonar o todos estáis de alguna forma familiarizados, porque muchos sois los que ya nos estáis comprando producto, nos llamáis y nos dejáis que os recomendemos los productos más adecuados en función de lo que vosotros nos comentáis. Pero bueno, lo que me parece más interesante es comenzar desde el principio, ir haciendo un repaso. A todos nos puede venir bien para ir recordando ciertas cosas y a quienes no las conozcan, pues aclararle algunas de las dudas que pueden surgir, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser apoyarme en esta presentación y a partir de aquí, pues voy haciendo un repaso a las dudas que vayáis teniendo. Cuando, las vais, no las podéis ir haciendo, evidentemente. La idea es hacer esta presentación en dos bloques. Una presentación o un primer bloque donde con esta presentación pretendo ir repasando todos los aspectos, cuestiones técnicas y demás. Y después un segundo bloque como veis, vamos a poder hacer una serie de pruebas. A ver. Estás intentando cambiar de pantalla, ¿verdad, Gonzalo? Sí, justo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser algo que va a ser más fácil, que es, exacto, venir aquí. Aquí, eso es. Entonces, tengo preparado... Le tienes que quitar Sí, el efecto. estoy en ello, gracias. Vale, entonces, tengo preparado toda una serie de cámaras. Esto es aquí en vivo y en directo, como podéis ver. Varias cámaras de distintos fabricantes. Aquí tengo un switch PoE, aquí un grabador PoE y os iré mostrando pues distintos accesorios que quiero que veáis, que son los que recomiendo pues para hacer las instalaciones, para que sean más cómodas. Evidentemente, como os digo muchas veces, es mi recomendación. Creo que os van a ayudar a hacer las instalaciones con mejores características, de una forma un poco más profesional. Pero evidentemente sois vosotros los que tenéis que decidir en cualquier caso si es lo que os viene bien o no. Vosotros tomáis al final la decisión. Bueno, pues dicho esto y bueno, dejando este arsenal de producto que tenemos aquí, lo que ya voy a hacer es
empezar con la presentación. Bien, pues estamos aquí. A ver si se pone en modo presentación. Tiene como un pequeño Aquí está, ya delay está. ahí. Eso es, vale. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos con la presentación. Este es el índice, parecen muchas cosas, pero realmente lo que pretendo es ir de una forma ágil pasando por cada uno de estos temas. Vamos a ver si soy capaz de, en caso de que tengáis ciertas dudas, poderlas aclarar. Bueno, quiero empezar por este tema, el ángulo de visión. Cada vez que hablamos de un sistema de seguridad, pensamos en una cámara y además de la resolución y demás, os dicen, bueno, ¿y qué tipo de cámara quieres? ¿Quieres una cámara que tiene una óptica de 2,8 milímetros? Y aquí empiezan a surgir dudas. 2,8 milímetros, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, pues por eso, como es la primera duda que surge, he querido empezar por aquí. El ángulo de visión que tiene una cámara. Como veis, aquí he utilizado dos tipos de ópticas. Las más habituales son las ópticas fijas, cámaras que solamente tienen una óptica, que normalmente suele ser de 2,8, también hay de 4, también hay otros valores, pero son menos habituales. Y el segundo tipo de óptica que se utiliza en las cámaras es lo que denominamos óptica varifocal. Una óptica varifocal es una óptica que tiene un pequeño zoom y como la distancia focal, que es lo que representa este valor en milímetros, puede variar entre 2,8 y 12 o 2,7 y 13,5, hay otros valores, pero estos suelen ser los más habituales. Pues lo que quiero que veáis es cuál es la relación que hay. Una óptica de 2,8 milímetros, aproximadamente, y digo aproximadamente porque dependiendo de cada fabricante, dependiendo de las características de la cámara, pues pueden variar un poco. Pero aproximadamente, cuando habléis de una óptica de 2,8 milímetros, estamos hablando de este ángulo, un ángulo de 105 grados, es decir, más de 90 grados. Si estamos hablando de una de 4, ya ese ángulo se reduce hasta los 85 grados aproximadamente. Es decir, uno es un poco más de 90 y otro es un poco menos de 90. Cuando estamos en una óptica varifocal, lo que vamos a hacer es variar entre estos 105 grados y cuando estemos en esos 12, 13 milímetros y medio, llegaremos a un ángulo horizontal. Estos son ángulos horizontales. No sé si lo había dicho al principio, pero lo recuerdo ahora. Estaríamos entre 30 grados. Es decir, que si esto es así, no hay ninguna otra cuestión. El ángulo, las ópticas se denominan en función de su distancia focal en milímetros y eso tiene una correspondencia con el ángulo con el que somos capaces de ver con esa óptica. ¿Y esto luego en qué quiere decir? Pues quiere decir que si tuviésemos una vista de un centro comercial como este que tenéis aquí, y tuviésemos una cámara montada en esta esquina, con una óptica de 2,8 milímetros, estaríamos viendo pues algo así. Es decir, este coche negro lo veríamos completo y bueno, pues veríamos todo, pero dependiendo de lo que necesitemos, puede ser útil esta imagen o no, porque si lo que queremos ver es una imagen general del movimiento de vehículos, puede ser perfecta. Si lo que queremos es saber qué es lo que está pasando por aquí, por el fondo, pues a lo mejor necesitamos otro tipo de óptica. Por eso quiero que lo veáis. Con una óptica de 2,8 tendríamos esta imagen, con la de 3,6 ya el coche negro lo empezaríamos a recortar y este coche plateado no veríamos nada del frontal. Mientras que si nos vamos a 12 milímetros, fijaros que este vehículo que tenemos aquí, este SUV, ya lo tenemos casi en primer plano. Para eso es para lo que nos sirven elegir la óptica adecuada. Cuando estamos hablando de cámaras para interior, lo normal es que si estamos viendo salas, zonas, bueno, pues con unas dimensiones ajustadas, por llamarlo de alguna forma, con una óptica de 2,8 milímetros vamos a poder ver toda la sala. Y como las distancias máximas no son demasiado grandes, vamos a ver todo con la suficiente nitidez. Sin embargo, si nos vamos a un interior, pero una nave que tiene 100 metros de largo, si utilizamos una óptica de 2,8 milímetros, el problema que vamos a tener es que, aunque veamos todo, no va a ser muy útil porque todo lo vamos a ver muy pequeño.
y nos tendríamos que ir a una cámara varifocal donde podremos elegir entre uno y otro valor la escena que sea más adecuada para poder controlarla y para poder grabarla. Espero que haber sido, bueno, haberos podido aclarar este factor. Yo creo que sí, de momento dudas no se van planteando. Perfecto, muchas gracias. El siguiente, el siguiente dato que me parece muy interesante es algo con lo que tenemos que contar, y es con la luz. Hoy tenemos un día gris, con muy poca luz, tenemos que utilizar luz en el interior, pero he puesto dos imágenes que son muy representativas. Quizás más la primera, la de la izquierda, esta. Uno de los elementos o uno de los puntos donde siempre vamos a querer poner una cámara dentro de un edificio, habrá muchas cámaras en el interior, pero al final lo que todo el mundo quiere, todos los propietarios quieren, es poder grabar quienes entran a su edificio. Entonces ponemos una cámara en el interior, mirando hacia el exterior, y es habitual que todo el acceso esté acristalado para que esa zona no quede en penumbra. ¿Qué nos ocurre? Pues que pues es un efecto absolutamente normal. Hay mucha luz en el exterior, por aquí tenemos la luz ambiente que nos está generando el sol, que tiene muchísima potencia, por decirlo de alguna forma, y aunque en el interior esté iluminado, vamos a tener un contraluz. Es tan fuerte la luz de fuera que la óptica se va a acomodar a ese mayor nivel que se ve desde fuera. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque eh, cuando estamos delante de una gama de cámaras de un fabricante, todas, bueno, vemos que hay muchísimas, hay una variedad enorme, desde algunas cámaras muy sencillas, muy económicas, hasta unas que cuestan 10 veces más. Dices, bueno, ¿y dónde está esa diferencia? Pues esa diferencia se empieza a notar cuando quieres cosas especiales. En este caso concreto, posiblemente en el interior, cuando estamos, cuando estamos viendo salas mayoritariamente con con luz artificial, no vamos a tener ningún tipo de problema con los contraluces. Ahí podemos utilizar cámaras sencillas, por decirlo de alguna forma. Pero cuando tenemos que controlar un acceso como este, o en el exterior, una zona como la que tenéis a la derecha, donde la cámara tiene que jugar con imágenes donde aparecen tanto sombras como luces, como áreas muy bien iluminadas por el sol, pues tenemos que buscar una cámara que tenga muchas más prestaciones para este tipo de características. Entonces, si utilizamos la cámara adecuada, podemos llegar a esto. Es decir, lo que aquí nos haría falta es utilizar una cámara que tenga esta característica, WDR, Wide Dynamic Range en inglés, quiere decir que, bueno, que tiene una respuesta dinámica muy amplia. Entonces, seguramente no hace falta invertir muchísimo en cámaras que no lo necesiten, pero allí donde haga falta este tipo de imágenes y haya que solucionarlas, hay que invertir un poco más, es mejor invertir un poco más para que el cliente final se sienta satisfecho con la solución que le proponéis. Este Wide Dynamic Range lo que está haciendo es tomar distintas fotografías con distintas características de apertura del objetivo. No quiero enrollarme mucho con las características técnicas, pero simplemente pensad que hace múltiples fotografías y de todas ellas se queda con lo mejor. Y eso es lo que nos ofrece de salida como en conjunto. Con lo cual podemos ver a una persona nítidamente o razonablemente, dependiendo de las características, a lo mejor no tanto como aparece aquí en esta fotografía, pero con mucha más nitidez que la imagen anterior, ¿vale? Entonces, un factor importante, el Wide Dynamic Range, el WDR. Por lo tanto, esto me da paso a decir, bueno, es que uno de los elementos importantes cuando estáis pensando en en la instalación de un sistema de seguridad es qué iluminación voy a tener. Si van a ser cámaras para interior, si van a ser cámaras para exterior, si van a ser cámaras que miren el exterior desde el interior. Es decir, cuál es la iluminación y qué es qué es lo que nos hace falta. Actualmente la mayoría de las cámaras cuentan con iluminación adicional, con iluminación infrarroja. Antes no era así, pero ahora prácticamente todas lo tienen. La iluminación infrarroja, bueno, pues es
una iluminación en una longitud de onda que el ojo humano apenas ve. La verdad es que la que no vería en absoluto es la que está, bueno, cuanto más mayor longitud de onda, menos posibilidad de que el ojo humano lo vea, pero actualmente todas las cámaras utilizan este valor de longitud de onda, ¿no? 850 nanómetros. Y como veis, en las cámaras fijas aparecen la iluminación IR, en los domos móviles también aparecen la iluminación infrarroja, y en caso de que fuese necesario, pues también se fabrican focos de luz infrarroja para potenciar un área y que las cámaras sean capaces de ver mejor. Eso sí, cuando vemos con luz infrarroja, la imagen que la cámara va a generar es en blanco y negro. El resumen sería, tenemos una imagen, una cámara que con la suficiente luz es capaz de ver una imagen en color, y cuando la luz se reduce a un nivel concreto, activa la iluminación infrarroja y en ese momento conmuta la imagen a blanco y negro. De esa forma tiene más sensibilidad y es capaz de ver la iluminación infrarroja. Antes os comentaba cámaras de interior, cámaras de exterior, y aunque todos seguro que habéis manejado otro tipo de equipos que también utilizan esta información relativa a los niveles de protección, me ha parecido interesante ponerlo simplemente como recordatorio. También os digo, igual que antes os comentaba, la mayoría de las cámaras de un tipo u otro incluyen iluminación infrarroja. Bueno, pues también os comento que la mayor parte de las cámaras son cámaras que están protegidas con un nivel adecuado y que se pueden montar se pueden montar en exterior, y que esas mismas cámaras se montan también en interior. Estamos la mayor parte de las cámaras, y digo la mayor parte porque siempre hay algunos modelos que no, pero en general casi todas las cámaras que tenemos como mínimo tienen un índice de protección IP65, como digo aquí. Es decir, están totalmente protegidas contra el polvo, y contra el agua están protegidas contra chorros de agua. Pero de ahí hacia arriba tenemos cámaras IP65, 66 o IP67, y se utilizan, como os digo, en función de las características que tiene la cámara, tanto para interior como para exterior. Un sistema básico IP, ¿qué es lo que lo compone? Pues cámaras de distinto tipo. Luego os voy a hablar de algunos tipos de cámaras más, pero bueno, aquí aparecen las cámaras tipo bullet o tipo bala, las cámaras mini domo, las cámaras domo. Prefiero identificar mini domo como una cámara que no se puede mover, es decir, no se puede mover remotamente, o una cámara domo como esta, donde ya sí que se puede mover, puede girar en función de lo que un operador puede necesitar. Son distintos tipos de cámara, cada uno con su cable de red, que irían a un switch PoE. Desde el switch PoE, en ese switch PoE también estaría conectado el grabador, que se denomina NVR, por aquello de grabador de vídeo en red, Network Video Recorder, y de aquí a un monitor para poder visualizar las imágenes. Las cámaras hay que alimentarlas. Todas incluyen un conector o una entrada para poder alimentar las cámaras mediante una fuente de alimentación. Pero también la mayoría, y vuelvo a decir esta palabra que me vais a oír muchas veces de forma repetida en este webinar, la mayoría son también cámaras PoE. PoE quiere decir en inglés Power over Ethernet, es decir, alimentación sobre el propio cable coaxial. Y en este caso, si contamos con esta tecnología, tanto en las cámaras como en el switch, por eso he puesto aquí switch PoE, lo único que necesitaríamos sería un cable desde el switch a la cámara para tener alimentada la cámara y recibir la información de la cámara en el switch. Con lo cual, la instalación es muy sencilla. Un único cable desde cada cámara al switch nos permite tener toda la instalación completa. No tenemos que preocuparnos por la alimentación. Tendríamos una alimentación centralizada en el switch,
y sería un único punto común. Desde aquí conectamos con el NVR y al monitor, como os decía. Una forma de simplificar un poquito más esta instalación, pues imaginaos que lo que hacemos es juntar este grabador con este switch y lo convertimos en esta otra diapositiva en un grabador PoE. Este grabador PoE lo que hace es que, además de tener su punto de red lógico para poder conectarte remotamente a él, lo que tiene son las entradas que antes teníamos en el switch para cada una de estas cámaras. Es decir, un grabador PoE de 8 entradas tiene 8 conectores RJ45 para poder conectar con las 8 cámaras que es capaz de albergar, más un conector más RJ45, en total 9, para poder conectarte a red. Creo que esto es una forma muy, muy sencilla y que además os va a permitir simplificar más la puesta en marcha. Y luego os comentaré por qué. Si alguien va teniendo dudas, perdona Gonzalo, así te Sí, dejo claro. respirar un poco, id planteándonoslas. O sea, que se pueden ir, no hace falta que esperemos hasta el final, entre una diapositiva y otra, igual se puede plantear aquella duda que tengáis. Pero Perfecto. veo que no, o sea, está quedando todo clarísimo. Clarísimo, ¿no? Bueno. Clarísimo. espero que sea así. Espero que sea así. Bueno, pues, pero si no, efectivamente, cualquier duda que tengáis, como os comentaba al principio, pretendo dar un repaso a bastantes conceptos, pero de una forma rápida. Pero si alguno es necesario pues detallarlo con un poquito más de tiempo, pues me lo hacéis saber y ya está. No hay problema. Bueno, vamos a seguir avanzando. Sistema básico IP, ya hemos comentado lo que llevaría. Tipos de cámara. Hay muchos tipos de cámara y dependiendo de las instalaciones, pues hay que tratar de seleccionar la más adecuada. En los tipos de cámara que denominamos cámaras fijas, fijas porque una vez que se instala va a estar viendo un punto y no va a haber otro, no va a poder desplazarse electrónicamente hacia otro lugar y porque tiene una óptica que también es fija y que va a estar viendo una escena determinada. Aquí también podría entrar las cámaras fijas con óptica varifocal, donde no vamos a estar jugando con la óptica abriendo y cerrando para ver más o ver menos, sino que lo que vamos a hacer es utilizar esa óptica varifocal para seleccionar durante la instalación la escena que queremos ver y se va a quedar fija constantemente. Los dos modelos de cámaras que hay son cámara bullet, como os comentaba antes, cámara tipo bala. En la parte posterior tiene la rótula. Estas cámaras se pueden montar tanto en techo como en pared. Son las más habituales en exterior. Y las cámaras minidomo, donde normalmente se montan en techo. Se utilizan más en interior porque pasa más desapercibida que las cámaras bullet, aunque estas cámaras o algunos de estos de modelos de cámara minidomo también se pueden montar en interior. Perdonad. Se pueden montar en pared, pero para que se puedan montar en pared necesitan tener posibilidad de orientación en 3 ejes. Eso es muy importante y hay que ver las características. No todos los cámaras minidomo pueden hacerlo. Pero creo que lo más fácil es pensar cámara bullet para pared techo, cámara minidomo en principio para techo. Y con eso creo que inicialmente podemos quedarnos como la idea básica. Esto ya sería una cámara domo para interior. Son domos pequeños con un zoom entre 4 y 12, por 4 y por 12. Es decir, el zoom, la óptica varifocal que os comentaba al principio, de 2,8 a 12 milímetros, sería aproximadamente un zoom por 4. Pues imaginaros este por 18, desde la distancia focal inicial hasta multiplicarlo por 18. Si estamos hablando de un aproximadamente 3, sería desde un 2,8 a un 54 milímetros. Es decir, nos podemos acercar muchísimo a una escena en concreto. Pero además se puede mover. Puede tener giro en horizontal 360 grados sin fin o algunos modelos
que no giran completamente, solo tienen un ángulo de 355 grados. Y todo esto se puede hacer desde el operador. Es decir, el operador tiene esta cámara para poder moverla constantemente. Poder utilizar un plano general donde estás viendo la mayor parte de tu instalación y cuando lo necesitas, mueves la cámara para que vea algo en concreto. Pero fijaros que ya aparece la figura de un operador. Es decir, hace falta que alguien la esté moviendo. O sea, eso tenedlo en cuenta. Estos ya serían los domos más grandes que veis habitualmente pues, en los centros comerciales, en edificios que quieren estar, que necesitan estar protegidos y que quieren proteger sus áreas de exterior. Aquí estamos hablando ya de ópticas zoom muy potentes, donde varían desde 1 por 15 como mínimo a 1 por 45. Es decir, el ángulo que al final son capaces de obtener es extremadamente estrecho para poder acercarse muchísimo pues, a una persona o un intento de penetración en una valla que puede estar pues, a 200 metros. El giro es continuo, 360 grados, tienes iluminación LED o láser para poder llegar a distancias enormes de 200, 250 metros. Tienes un control de velocidad ultra rápido, unos 200 grados por segundo. Tiene, pues distintas características. Un elemento parecido. Este tipo de cámaras, que serían cámaras móviles para exterior, lo veréis sobre todo en tráfico. Son similares a los domos anteriores, con una ventaja, y es que como el soporte se monta en la parte inferior, no tienen el ángulo muerto que siempre que siempre van a tener los domos, porque los domos van a estar suspendidos por la parte de arriba. Pero en cuanto a características son muy parecidas. Grabadores. Pues aquí he dejado, fijaros que que solamente estoy hablando de cámaras IP, pero aquí he querido utilizar los dos tipos de grabadores que existen. Los grabadores para cámaras analógicas, que en su mayoría también pueden grabar cámaras IP porque son híbridos, y los grabadores de cámaras IP exclusivamente, que son los NVR. Por si no lo conocéis o por si alguno no lo ha visto, las cámaras analógicas utilizan un conector BNC. Aquí he puesto uno para que lo veáis. El RJ45 estoy seguro que todos lo conocéis perfectísimamente. Entonces, por eso he querido dejar los dos tipos de grabadores que hay. Porque si tenéis una instalación con un grabador analógico y el propietario os propone hacer algún tipo de ampliación, hay varias alternativas, desde luego, pero una de ellas, muy posiblemente, es que también se pueda conectar a alguna cámara IP sin hacer nada especial, simplemente seleccionándola y programándola en el grabador. Formatos de codificación. Esto es un poco de cultura general, nada más. Hasta ahora estábamos utilizando de forma mayoritaria el H264 y ya también de forma mayoritaria todas las cámaras, todos los grabadores han evolucionado e incluyen también el formato H265. Con este formato de compresión se consigue, dependiendo de las imágenes, pues hasta un 50% de reducción del tamaño anterior. Por lo tanto, es bueno para reducir el peso de las imágenes, es bueno para que el ancho de banda se reduzca, nos ayuda tanto durante la transmisión de esas imágenes, porque si empezamos a meter cámaras de muchísima resolución, todo esto en nuestro sistema de red, en nuestros switches y demás, pues puede ser complejo de manejar. Y también, lógicamente, durante la grabación. No es lo mismo grabar un número importante de cámaras en H264 que pasar a H265. El tamaño de disco duro que necesitaremos será bastante menor. Algunas cámaras especiales. Algunas cámaras especiales como las cámaras térmicas. La cámara térmica es
es una cámara que mide, que lo que mide son las variaciones térmicas, como su nombre indica. Y creo que es... quiero impulsar y quiero que veáis que actualmente los precios de las cámaras térmicas o cámaras duales que incorporan en la misma cámara un sensor térmico y un sensor de imagen visible ha llegado a un precio tan económico que os recomiendo que cuando tengáis que utilizar una protección, cuando os pidan utilizar una protección en exterior, penséis como alternativa en cámaras térmicas. Son las únicas que van a poder ofrecer una protección 24/7 con independencia del tipo de iluminación, con independencia de características climatológicas. Las únicas. Si tratáis de ver una situación puede ser muy grande o puede ser más pequeño, un campo de cultivo donde se mete por la noche, aparecen personas y tratan de robar lo que se está produciendo allí. Con una cámara visible necesitas tener una luz infrarroja, que la llevan, pero que tiene un alcance limitado. Sin embargo, con una cámara térmica, sin ningún tipo de accesorio, sin ningún tipo de iluminación, vas a ser capaz de ver pues las imágenes generales, detectar si hay algún tipo de movimiento, si aparece un vehículo con el calor del motor se va a ver perfectamente y luego se va a ver perfectísimamente a las personas que están moviéndose por allí. Es decir, creo que es muy, muy interesante y que cada vez vamos a tener la posibilidad de utilizarlas de forma más cómoda y más flexible debido al precio que están alcanzando. Los equipos, además, tanto en las cámaras como en los videograbadores, pues han ido añadiendo características y características dependiendo del nivel de producto que estemos utilizando, pero nos ofrecen ya cosas muy sofisticadas, no solamente la detección de actividad que aparecía inicialmente en las cámaras, sino que ya podemos contar, tanto en las cámaras, os digo, como en los grabadores, con sistemas muy profesionales de alarma, sistemas de prealarma, sistemas de detección por línea. Es decir, creamos una línea virtual en una escena para saber si alguien cruza esa línea porque nos va a detectar una alarma. O en lugar de que solamente cruce la línea, que nos detecte alarma por dirección. Si entra, nos da una alarma, el sistema genera una alarma. Si alguien sale, no genera alarma porque es lo normal. Que detecte la alarma por velocidad. En función de si es un vehículo, pues no va a pasar absolutamente nada. Si es una persona, pues debe detectarlo porque no puede, es una zona donde no tiene que haber personas, por ejemplo. Objetos abandonados. Típico en los aeropuertos, en la mayoría de ellos hay sistemas que analizan constantemente las imágenes y cuando aparece un elemento y permanece durante un tiempo programado, automáticamente se genera una alarma. O objeto desaparecido en los museos. Tienes cámaras, tienen controlado cada uno de los cuadros, objetos de valor que tienen. En caso de que alguien trate de mover alguno de ellos, automáticamente salta una alarma. O sistemas de merodeo, de loitering, que lo que pretenden es que si es detectar una alarma antes de que se produzca. Y si tienes una zona controlada en una valla y alguien pasa por allí, no sucede nada. Si esa persona se detiene y está moviéndose aleatoriamente, pues puede indicar que lo que está haciendo es buscar algún método para saltarlo. Detecta una alarma. O una alarma por multitud, por ejemplo, ¿no? Aquí también podríamos añadir sistemas de lectura de matrícula, sistemas de reconocimiento facial. Es decir, ahora mismo con elementos relativamente simples, pues podemos conseguir dar un valor añadido a cualquiera de nuestras instalaciones. Cuando se está preparando un proyecto para un hotel, por ejemplo, y estamos en principio pensando en una instalación con cámaras generales en pasillos
al final lo que estamos pensando es que todo eso se va a ir grabando y que va a haber una persona que tiene que estar detectando si hay algo o no. Pero podemos ir añadiéndole mejoras para que, por ejemplo, en la entrada del parking no tenga que llamar o solo tenga que llamar al portero para que le abran en caso de que sea la persona, una persona que se va a dar de alta en ese momento, pero que si ha realizado un check-in online y ha introducido su matrícula del vehículo, pues que la cámara que está en la puerta del garaje automáticamente al reconocerlo le abra la puerta y haga lo mismo con todas las personas que están dadas de alta en ese hotel. O sistemas de control del área del salón, por ejemplo. Utilizamos una cámara para detectar cuando hay personas, cuando algún cliente se acerca a una zona determinada para llamar la atención de los responsables y que vaya alguien y que esté para poder atenderle. Y mientras no haya nadie, pues no necesitas tener una persona allí. En la actualidad, en la sala de comedor, limitar el número, el aforo, porque montas un sistema de conteo de personas que te está dando en tiempo real cuál es el número de personas que pueden pasar y cuál es el que ha pasado. Es decir, hay todo un abanico de posibilidades que se pueden añadir a a un sistema básico. Cualquier duda que tengáis, os lo Sí, digo siempre, de, estaremos encantados de echaros una mano. Solo de tenéis que comentar las hecho, ideas. Dime. de hecho, Gonzalo, nos estaban preguntando que si nos dan las características de un cliente que pide para su instalación, que si les podemos aconsejar qué equipos deben comprar. Y le he dicho que sí, que ofrecemos este asesoramiento personalizado. Por supuesto. Eso es lo que habitualmente hacemos. Cuando tenéis un proyecto, lo habitual es que nos llaméis y en base a esa información, a veces somos un poco pesados a la hora de pediros algunos datos más porque hace falta, como os comentaba en este repaso, saber dónde queréis montar las cámaras, qué es lo que queréis ver, qué es lo que el cliente quiere ver, qué tipo de iluminación hay o qué elementos adicionales se podrían poner. Por lo tanto, efectivamente, la respuesta es que sí, si tenéis un proyecto o queréis realizar un proyecto queréis contar con nosotros, nos podéis llamar, nos dais las características que tenéis que cumplir y os ayudamos para elegir, para recomendaros el material más adecuado para que podáis cumplir con esas características. También nos están planteando otra pregunta al respecto de las cámaras de detección de conteo de personas. Dice, ¿las Sí, cámaras de por sí detectan el número de personas sin un sensor aparte? Nos especifican que han montado este sistema, pero con una cámara y un sensor, como dos dispositivos. eh, hay cámaras, eh, hay cámaras que sí lo pueden hacer. Es decir, el sensor no haría falta. El sensor lo que estaría contando es pues posiblemente por detección de, de movimiento. Estaría reaccionando para ayudar a realizar la cuenta. Pero estamos hablando de utilizar cámaras que tienen en sus características la detección y el conteo de personas. Son cámaras donde hay distintos modelos. Alguna de ellas, pues es, no sé, más o menos parecida, bueno, como cualquiera de estas cámaras. Y lo único que haría falta es realizar un marco virtual de cuál es la zona de entrada, definir cuál es la dirección de entrada, cuál es la dirección de salida, para que el sistema empiece a contar. Eso es uno de los sistemas. Otros sistemas, que es un poco más preciso, está basado en imagen, pero no son cámaras como tal, o no suministran una imagen como tal. Son cámaras, sí, son cámaras que utilizan dos lentes para tener una imagen tridimensional y, y estas cámaras realizan ese conteo de personas y van contando, sumando las personas que entran y restando las que van saliendo permanentemente y de forma online. Sí, Genial. Y luego me lo han escrito antes porque en una parte de la presentación, hablando de del switch PoE, me parece que has mencionado cable coaxial. Pero claro, dice, la gráfica habla de cable de Ethernet. ¿Cuál es el que soporta PoE? Yo creo que ha habido aquí
un Una pequeño mezcla. error. Ha habido Sí, una mezcla, sí. yo creo que ha Sí. habido un pequeño error y que por eso igual no ha quedado del todo claro. Vale, pues voy a repasarlo. A ver qué te parece. Cuando estaba hablando de la instalación del sistema básico, yo estaba presentando esta diapositiva y aquí os estaba hablando del cable de red. Es decir, aquí con el switch PoE o con el NVR PoE estamos hablando de cable de red. Vale. Cable de red. Cuando he hablado de distintos tipos de grabadores, fijaros que el NVR, que es el que teníamos antes, este es el grabador que puede ser PoE, y este otro, el DVR es el que os comentaba que tiene capacidad para grabar cámaras analógicas con este tipo de cable, con el BNC y por supuesto con el cable coaxial que te han comentado. Y en este no estamos hablando de cámara de alimentación PoE, ¿vale? Vale. Ahora bien, a ver, no sé si esto va a ser aclaratorio o va a servir para confundir un poco más. Espero que sea aclaratorio. Hay distintos tipos de tecnología. Incluso ahora, en la actualidad, las cámaras analógicas tienen prácticamente la resolución que pueden llegar a tener las cámaras IP. Tenemos cámaras de muchísima resolución. Tienen prácticamente las mismas características técnicas en cuanto a funciones especiales de reconocimiento, de detección de actividad. Y también hay modelos de cámaras analógicas que pueden llevar la alimentación a través del cable coaxial. Eso ya no se llama PoE, eso se llama POC, POC. Power over coaxial. Entonces, sí que hay una tecnología analógica que permite llevar alimentación a través del cable coaxial, pero es diferente al PoE. Fijaros que el PoE, estamos hablando de cámaras, de cámaras IP, de un grabador IP. Cuando hablamos de equipos analógicos, también puede haber una tecnología parecida, aunque tiene otro nombre. Espero haberlo aclarado y no haber sembrado más dudas. Yo creo que está claro. Tenemos ¿Sí? un Vale. mensaje en el chat para todos los panelistas donde nos están especificando PoE y POC eh, escrito, así Eso que es. lo agradecemos. Perfecto. Pues Perfecto. seguimos Pues entonces, fenomenal. Gonzalo. Gracias. Pues entonces, vamos a ver, estamos en nuestros equipos especiales. Algo importante que hay que tener en cuenta. Cuando se monta una instalación de videoseguridad, hay que tener en cuenta la ley de protección de datos vigente en España y en toda Europa. Y es que hay que contar con este cartel indicador. Cuando estás grabando cámaras en exterior, tienes que contar con este cartel indicando que el área está siendo grabada y hay que dar de alta la instalación. El cliente final tiene que dar el alta, tiene que realizar el alta de la instalación en la ley de protección de datos. Entonces, no es complejo, solamente hay que tenerlo en cuenta para realizarlo. En el caso de lo habitual, cuando se trata de una instalación donde una empresa de seguridad es la que va a realizar la gestión de los equipos, la empresa de seguridad o las fuerzas policiales son las únicas que podrían ver las imágenes. En el caso de imágenes de una mancomunidad, por ejemplo, lo que hay que detallar es quiénes son las personas que pueden acceder a ver las imágenes. Es decir, lo que la ley pretende es que no todo el mundo sea capaz de ver esas imágenes. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. No es mucho, pero un poquito de cuidado. Y ya está. O sea, sí, este es el repaso que he querido hacer. Ahora Vale, vamos a comenzar con la puesta en marcha. vale, Y para... Gonzalo, antes de Dime, sí, ponernos en sí, la puesta en marcha es que claro, tenemos otra pregunta. Dicen perfecto. la alimentación a 2 hilos. Creo que también existe una alimentación a 2 hilos. ¿Es correcto? Nos lo pregunta Bueno, Roberto Hernández. la alimentación a 2 hilos, esto me gustaría, a ver, 2 hilos, hay sistemas de transmisión sobre 2 hilos, sobre un par trenzado. Es posible que se refiera a esto. La verdad es que si te parece,
envíanos la consulta o ponnos o dinos cómo podemos ponernos en contacto contigo para aclararlo. No estoy seguro de si te refieres a eso. Si te refieres a los equipos que permiten la transmisión de vídeo analógico sobre 2 hilos y que además permitan la alimentación sobre esos 2 hilos. No Vale, sé dice que si sí, que se refiere a eso. se refiere a eso. Sí. Pues si estamos hablando de una instalación que ya está realizada y estamos hablando de utilizar balones, mi opinión, os voy a dar mi opinión. Evidentemente, cada uno tiene la suya, pero a mí no me gusta utilizar ese tipo de sistemas, porque la calidad que finalmente tienes no es muy adecuada y aparecen muchos. La imagen también, cuando estamos hablando de vídeo, también se habla de ruido cuando aparecen puntos y marcas en la imagen que evitan que la imagen se vea de una forma nítida. Lo habitual utilizando balones es que suceda esto. Es más cómodo, es más barato, porque en lugar de utilizar cable coaxial, que es caro comparado con un par trenzado, eh, pero y la utilización de balones el equipo en sí es muy barato y el cable es muy barato también. Pero el resultado final a mí no me gusta, a mí no me convence. Pero estamos hablando de cámaras analógicas y equipos analógicos. ¿Hay distintas soluciones para ellos? Evidentemente. Aquí sobre todo estamos hablando de cámaras IP. Y tampoco quiero desviarme demasiado para hablar de soluciones analógicas en este primer webinar. Como te digo, si quieres, quien esté interesado o quien tenga más dudas sobre este tema, pues creo que lo mejor es que te pongas en contacto con nosotros y me comentas cuál es la problemática concreta que tienes para darte una solución. Creo que es mejor dejarlo así. Ahora dejo el correo en el que Eso podemos dar es, respuesta a todo esto. exacto. Vale, nos están ¿Vale? preguntando también Dime. por en domicilio particular, los domicilios particulares donde se monten sistemas de videovigilancia, si es también perdón, necesario habilitar el cartel y registrar la instalación en la agencia. Dice, por ejemplo, un domicilio particular tipo chalet con cámaras tanto de interior como de exterior en el patio de la vivienda. La ley lo que dice es una cosa, es algo muy claro. Si las personas que van a entrar son personas del grupo familiar, no es necesario. Ahora, si tuvieses a una persona que está trabajando allí, un jardinero, una persona de servicio doméstico, tendrías que informarla y la mejor forma de informarla es que tengas algún tipo de cartelito para que sepa que en esa instalación hay cámaras que le están grabando durante su actividad laboral. Esa es la diferencia. Si es el espacio doméstico y toda la familia está allí, no tienes que poner nada. Si grabas solamente tu área de tu propiedad, si pones una cámara y la pones hacia afuera y estás grabando algo del exterior, entonces sí que tendrías que indicar que en esa zona se está realizando una grabación. ¿Alguna duda más? De momento no. Así que ya Entonces, pasamos al segundo bloque, Gonzalo. ¿Te creo que sí. parece? Exacto. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, pues antes de pasar, antes de pasar a este bloque, he preparado pues cuatro notas que quiero comentar. La primera de ellas es que en la actualidad la mayor parte de los fabricantes envían el producto con cámaras que están inactivas. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que no hay una clave por defecto que se pueda meter. Y esto viene motivado porque en el pasado las cámaras venían con un usuario por defecto, con una clave por defecto, y en las instalaciones, una vez que se montaban, no se cambiaban. Y como no se cambiaban, pues ha sido tremendamente fácil para alguien que quisiese sabotear una instalación. Una vez que entrabas en la red de alguna instalación X, acceder con la clave por defecto. Probabas el admin
o el admin 1234 y lo normal es que entrases en el 90% de las cámaras. Para evitarlo, ninguna cámara tiene clave, por lo tanto viene inactiva y lo que hay que hacer es activarla. Y luego os comentaré varios métodos para hacerlo. Entonces, eso es el punto número 1. A todas las cámaras habrá que activarlas. Punto número 2. Todos los fabricantes tienen un software propietario que sirve para detectar las cámaras en la red. Entonces, mi consejo es que si vais a utilizar el fabricante N, preguntéis cuál es el software que ellos tienen. Este software siempre es gratuito. Os lo descarguéis y esto os va a permitir detectar todos los equipos que tenéis en vuestra instalación. Con ese software también, ese software puede tener otras posibilidades, pero en principio te va a dar la información de todas las cámaras que tienes conectadas en tu instalación. ¿Cómo se puede realizar la inicialización? Bueno, pues la inicialización se puede realizar desde el software del fabricante, como os comento, también desde el navegador, es decir, el navegador con el que podéis conectaros con la cámara, o desde el grabador. Y otro dato importante es que, como mínimo, hay que echar un vistazo a las características previas de instalación de cualquier cámara y cualquier grabador, porque todas ellas vienen con una dirección IP por defecto. Entonces, hay que tenerlo en cuenta cuál es esa dirección IP por defecto para que, si queréis conectarlo y queréis empezar a manejarlo desde vuestro ordenador, pongáis vuestro ordenador en el rango que va a permitiros ver esas cámaras. Si tenéis una instalación de 15 cámaras, las 15 cámaras van a llegar deshabilitadas, inactivas, y además con la misma dirección IP. Pero ese software que os he comentado va a reconocerlas. La va a reconocer por la dirección MAC que cada una de estas cámaras posee. Si conectas todas simultáneamente, vas a ver que a todas ellas vas a poder reconocerlas dentro de tu red. Y posteriormente lo que tienes que ir haciendo es ir cambiando las direcciones IP de cada una de ellas para que tengan direcciones independientes. Pero eso, como la mayoría estáis habituados a manejar equipos digitales, creo que lo tenéis más claro seguramente que yo. Bueno, pues estos son los consejos iniciales y ahora lo que vamos a hacer es pasar directamente a alguna prueba de equipos. Y os voy comentando ciertas características. ¿Vale? Mientras pasas a la otra cámara, Gonzalo, me pregunta nuevamente ante qué organismo hay que dar de alta la instalación de videovigilancia. Pues si entras es muy fácil, poner Ley de Protección de Datos y automáticamente te sale el organismo regulador y te da las características. Últimamente se han suavizado las características, por eso lo mejor es acudir a la fuente y a partir de ahí, pues obtener toda la información que este organismo facilita. Genial, pues ya sí que sí, vamos a la segunda Perfecto. parte. Vamos a ver. De acuerdo, pues entonces, creo que ahora ya se ve el SADP, se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, estamos Vale, fenomenal. lo estamos viendo todo correctamente y te Fenomenal. tenemos la segunda cámara, la de las pruebas. Perfecto, pues también. entonces voy a quitarme algunas cosas de aquí para evitar problemas. Vale. Bueno, os comentaba que esta es, que utilicéis las herramientas de detección que el propio fabricante tiene, ¿vale? Entonces, voy a hacer una cosa que es, actualmente, os comentaba, aquí tengo un switch de 8 bocas, de 8 Gonzalo, bocas PoE. no sé si puedes volver a cambiar la pantalla para que lo que veamos sea la cámara que tienes enfocando al laboratorio. Si nos lo vas a presentar y luego volver porque al final estamos viendo no sé, los demás. Yo veo en grande la pantalla del SADP y en pequeñito veo la imagen de la mesa de laboratorio. Entonces, eso creo que cada uno lo puede sí, lo podemos cambiar el modificar. tamaño, ¿eh? Igual estoy metiendo yo la pata ahí. Sí, hay una Creo que sí, ¿eh? en medio
entre las dos pantallas hay una doble raya. Si te posicionas con el ratón, lo puedes arrastrar y verías más grande la pantalla de las cámaras y más pequeña la otra. ¿Se puede hacer? Hola, ¿me oís? Yo a ti sí. Sí, te estamos escuchando. Sí, Vale, perdón. dicen hay que desplazarla. ¿Vale? Sí, Y con así el mueves, ratón. juegas un poco con el tamaño de las pantallas, ¿vale? Entonces, ¿sigo? Por mí sí. Sí, vale, perfecto. Si alguien tiene algún problema, por favor, que nos lo escriba en el chat, ¿vale? Perfecto. Lo he probado y funciona así. Pues básicamente es como abrir una pantalla arrastrando, ampliándola. Eso es, exacto. Así es. Bueno, os comentaba, os estaba presentando a estos equipos. Un switch con 8 bocas PoE, un grabador de 8 entradas también, varias cámaras. Lo que vamos a hacer va a ser algo similar, entonces, bueno, quiero que veáis que simplemente que es utilizar un equipo u otro para hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este software veis que aparece ya el grabador, aparece que está inactivo, es decir, he puesto a todos los equipos en fábrica para poder hacerlo desde el principio, sin ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer, simplemente está conectado mediante este cable al switch, ¿vale? Con este otro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser conectar, pues por ejemplo, estas dos cámaras para que veáis cómo el equipo las va a ir detectando. Como ya sabéis, tardan unos segundos. Bueno, como ya tenemos el grabador, que es el que ya estaba, vamos a empezar activándolo directamente desde este software. Y luego las otras cámaras lo hacemos de forma diferente. Entonces, lo que voy a hacer va a ser seleccionarlo. Y lo que me dice es que si quiero activarlo, tengo que meter una clave, la que sea, pero siempre va a ser vuestra clave. Entonces, lo que voy a hacer es activarla. El equipo está activo. Entonces, hago un refresco y ya me aparece el grabador que ya está activo, ya puedo empezar a manejarlo. Y las dos cámaras que acabo de conectar, que están inactivas y que podría irlas seleccionando. Fijaros que lo que os comentaba, el grabador siempre suele tener una dirección diferente de las cámaras, pero las dos cámaras tienen la misma dirección. Entonces, lo que hay que hacer es activarlas y lo que hay que hacer también es cambiarles la dirección, ¿vale? Entonces, ya os he enseñado cómo se puede activar directamente desde este programa. Si yo ahora seleccionase esta cámara, lo haría exactamente igual, ¿vale? Pero en lugar de hacer eso, bueno, esta la voy a seleccionar también desde aquí. Sería... El equipo está activo. Preguntas de seguridad por si queréis resetear finalmente la clave. Ya estaría activa. Es decir, que si yo ahora cambio ahora estáis viendo la página web. Sí, estamos viendo el navegador. Eso es. Y yo pongo aquí la dirección. Lo que voy a hacer va a ser conectarme con esa cámara. Bueno. Voy a volver a conectarme. Bueno, vamos a ver.
Lo que está haciendo es que se está conectando, como las dos cámaras tienen la misma dirección IP, lo que voy a hacer va a ser quitar una de ellas. ¿Vale? De esa forma, vamos a ver. Bueno, desde aquí nos estamos conectando también con la cámara que está inactiva y lo que vamos a hacer va a ser programarle incluirle una clave. Nos pregunta lo mismo. Bien, y ya tenemos aquí la vista en directo con esta cámara, ¿vale? El siguiente paso que vamos a hacer es ir a los ajustes, a la configuración y cambiar la dirección IP para que no haya conflicto con la otra cámara. Se va a reiniciar, nos dice que sí, y yo mientras voy a ir conectando la otra cámara. Entonces, si ahora fuésemos a la herramienta de búsqueda que tiene, cuando se refresque la información y se reinicie la cámara, nos aparecerán las dos cámaras activas y con direcciones IP diferentes. Aquí está la primera. Gonzalo, nos están preguntando que en qué cambia la primera contraseña de activación y la de acceso que has puesto después. No ha cambiado nada. Es una clave que yo he metido. Eran equipos diferentes y lo que he hecho ha sido cada uno meterlos de una forma. En uno de ellos se lo he metido directamente desde este programa y en la segunda cámara lo he metido desde el navegador. Quería que vieseis que precisamente se puede hacer de esa forma. O sea que se pueden activar de las dos maneras. Se pueden activar de las dos formas, eso es. Espero que, bueno, si hay alguna duda más sobre este tema, me lo vas comentando, ¿vale? Entonces, tenemos ya dos cámaras activas, tenemos un grabador activo y ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, entrar en el... Ahora vamos a hacer dos pruebas. Una, que va a ser entrar en el navegador, vamos a seleccionar una de estas cámaras para que el grabador la reconozca y después la segunda cámara la vamos a meter directamente en el grabador para que veáis que el grabador automáticamente la reconoce. Por eso es muy sencillo realizar una instalación con un grabador PoE. Solamente hay que conectar la cámara al conector trasero que tiene el grabador. La cámara la va a inicializar el grabador y además se la reconoce, con lo cual nos ahorra algunos de estos pasos que os estoy enseñando. Entonces, ahora cambio de pantalla, me vengo aquí, ahora estoy en el navegador y ahora lo que voy a hacer es seleccionar la dirección del grabador. Vale, ya estoy dentro. Como no hay ninguna cámara conectada, no voy a ver absolutamente nada. Tengo que entrar en configuración.
Fijaros que voy pasando por los menús para que veáis las distintas características que se pueden ir programando. ¿Vale? Y aquí estamos en la gestión de cámara, en las distintas cámaras que podría tener. Fijaros que como es un grabador POE, estas son eh, las direcciones que utiliza internamente y que utilizaría para reprogramar las cámaras que conectásemos. Actualmente las dos cámaras que hemos conectado tenían unas direcciones 192, 168, 1, 64 y 65. Lo que vamos a hacer es una de ellas, por ejemplo esta, por ejemplo, esta, lo que vamos a hacer es decirle que es una cámara Hikvision, efectivamente. Lo que vamos a hacer es decirle que la vamos a reconocer manualmente, que el número de usuario es este y que la contraseña que le hemos puesto es la que hemos añadido. Entonces, me falta una cosa más, que es la dirección IP que no se le ha cambiado. 1.64. Es decir, cambiamos la dirección IP, introducimos la clave que hemos metido en la cámara. Ya la tenemos aquí. Entonces, si ahora nos vamos a la vista en directo y decimos que queremos visualizarlo, ya tenemos aquí la cámara. Fijaros que lo que he tenido que hacer es, he hecho un paso que, bueno, he hecho algún paso de más para que veáis que, bueno, pues las distintas características y lo que hay que hacer con las cámaras. Pero en definitiva, activo la cámara, activo el grabador y doy de alta manualmente la cámara en el grabador. Pero imaginaos que lo que hago es coger la cámara, es esta, y esta cámara lo que voy a hacer va a ser soltarla de aquí y la voy a conectar directamente al grabador. La he conectado en el conector 2 porque el 1 ya lo tengo asociado a esta cámara. Entonces, fijaros lo que va a hacer. Vamos a ver. Vale. Se está reiniciando.
Nos están preguntando, no sé Dime. si te va bien responder a la vez, Sí, que si dime. las cámaras son visibles con cualquier navegador o hay que instalar algún plugin previamente. El navegador que siempre que es capaz de acceder a todas las cámaras es Internet Explorer. Sé que es el más antiguo y me diréis muchas cosas sobre él, pero es con el que absolutamente todos los fabricantes, todas las cámaras funcionan. A partir de ahí, con algunas ya funcionan con Chrome o con Edge o con otros navegadores. Entonces, mi consejo es que para este tipo de cosas utilicéis, utilicéis directamente Internet Explorer. Cuando os Ok, conectáis con la cámara, la propia cámara os dirá que es necesario descargar un plugin para poder visualizar la cámara. Lo descargáis, lo instaláis, se vuelve a abrir el navegador y a partir de ese momento ya lo podéis ver. Vale. Pulso la clave que había metido y ya está en línea, ¿vale? Entonces, ya tengo las dos cámaras. Una cámara y otra cámara, ¿vale? Esto mismo lo vamos a hacer con otro fabricante para que veáis que es prácticamente, bueno, que es exactamente igual, con otro software, con otras cámaras, pero bueno, creo que, espero que os haya quedado claro que, bueno, pues hay que hacer una serie de pasos previos para poder conectar las cámaras, activarlas y posteriormente introducirlas en el grabador. Si las cámaras inactivas las hubiésemos metido directamente en el grabador las habría activado, con lo cual nos habría ahorrado algún paso, ¿vale? Entonces, voy a quitar esto y lo que voy a hacer, voy a cerrar la sesión. En este webinar lo que vamos a hacer es llegar hasta aquí. En próximos webinares lo que pretendemos es hablar de las características técnicas de las cámaras y de los grabadores y enseñaros qué cosas, qué parámetros podéis programar, qué, qué- qué podéis obtener realizando ciertos cambios en la programación de los distintos equipos. Pero en el día de hoy terminamos aquí, básicamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser desconectar estas dos cámaras y voy a conectar, por ejemplo, esta. Gonzalo, mientras nos Dime. preguntan si pueden ¿Sí? tener, por ejemplo, 10 cámaras conectadas en un switch PoE y este switch conectado a un grabador de tan solo 4 puertos. No. No. Los grabadores todos todos vienen limitados por software para el número de cámaras que tienen programadas. Si es un switch de 4 cámaras, no va a haber forma de seleccionar mayor número de cámaras. Es como este. Voy a entrar de nuevo. Este es un grabador de 8 entradas y fijaros que solamente aparecen 8 entradas. No aparecen más, no aparecen más cámaras. Si entro en configuración y entro en la gestión de cámaras, solo tengo 8 canales. No puedo activar más. Está limitado por software. Salgo de aquí y ahora... Bien. Ahora lo que voy a hacer es
abrir otra herramienta. Entonces, en el caso de, bueno, hasta ahora hemos visto cámaras, eran cámaras de Hikvision, un grabador de Hikvision, lo que hemos manejado. Estas dos cámaras son cámaras Dahua. Esta en concreto es una cámara varifocal y por eso la voy a conectar. La otra ya, bueno, viendo lo que ya hemos hecho con las otras cámaras, con más cámaras, aunque sean de otros fabricantes, es exactamente igual. Pequeñas variaciones, pero poco más. En el caso de Dahua, tiene una herramienta que es la que se denomina Toolbox, y os recomiendo también que os la descarguéis cuando trabajéis con este tipo de material. Dentro de esta herramienta hay otra más que se llama, es un conjunto de herramientas, como su nombre indica, y la herramienta que tenéis que utilizar es Config Tool. Entonces, esta también la tengo abierta para no perder el tiempo. ¿Sería esta? Como ya he conectado una cámara, bueno, pues la ha reconocido. La reconoce y está sin inicializar. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, fijaros, la dirección IP por defecto que tiene este fabricante es 108. Bueno, pues lo que ya hago es irme al navegador y lo que voy a poner aquí es la dirección 108. Se está conectando con la cámara y lo que me dice es que la inicialice. ¿Cómo? Bueno, pues dándole absolutamente todos los datos. Región. Este te pide algunos datos más, pero ya os digo que cada fabricante con pequeñas diferencias hace lo mismo. Spain, bien, siguiente, bien. Voy a sincronizarlo de una forma fácil con el ordenador. Y ahora lo que quiere es que le ponga una clave. En definitiva hay que poner, lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay que poner una clave, que será la tuya, pero que la clave del instalador 1 será diferente de la clave del instalador 2. Voy a desactivar esto para no perder mucho tiempo. La instalación ya está completa. Si quisiésemos conectarnos con una aplicación móvil, pues ya nos da la opción para poder hacerlo desde aquí, ¿vale? Vale. Bueno, pues ya podemos entrar. El nombre de usuario es admin, la clave que le he puesto. Y esta sería la cámara. Como veis, es esta cámara. Entonces, solo quiero, bueno, como es una cámara varifocal, lo que voy a mostraros es cómo se puede utilizar esta gestión de óptica varifocal. Es una óptica motorizada. Eso quiere decir que desde aquí, es decir, el ajuste no lo hago manualmente tocando a la cámara, lo hago directamente sobre el navegador. Entonces, abro Zunifoco y fijaros lo que me aparece aquí. Me indica cuál es la posición de zoom en la que está, es decir, está muy abierto, está cercano a los 2,8 milímetros, y si yo ahora le voy moviendo poco a poco o arrastro la pantalla, lo que voy haciendo es acercarme. Y como os he comentado antes, es una óptica varifocal. Lo que voy a hacer es ajustar. Yo quiero ver exclusivamente esta imagen y se acabó. Cierro.
ya realizo el resto de modificaciones que puedo hacer, de gestiones, de grabaciones, etcétera, etcétera, y lo normal es que ya no lo pueda, es que ya no lo toque. No es, esa óptica varifocal no está pensada para que esté constantemente en movimiento. Está ahí para poder elegir cuál es la escena que quiero ver. Si lo quiero volver a modificar, pues lo abro y lo pongo hasta donde yo quiera. ¿De acuerdo? Pues esto es todo lo que os quería comentar durante este primer webinar. Espero que os haya gustado. ¿Sí? Sí, perdona, Gonzalo, nos están Nada. preguntando si se pueden mezclar cámaras de un fabricante, grabador de otro. Sí, sí, sí. Afortunadamente ya cada vez es más cómodo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, lo primero que hay que buscar cuando se quiere hacer esa mezcla es confirmar algo que... ¿Os acordáis de aquella palabra de casi todas? Casi todas las cámaras ya tienen, que vais a encontrar en el mercado, por no decir todas, cumplen una normativa, que es la normativa ONVIF, O-N-V-I-F. Esto, bueno, pues es un protocolo que ha permitido que las cámaras IP de distintos fabricantes se puedan mezclar. ¿La diferencia que vais a tener? Pues la diferencia es que cuando estábamos hablando del grabador que tiene que reconocer una cámara, si la cámara es del mismo fabricante que el grabador, de un grabador PoE, la vas a pinchar y el grabador automáticamente la va a reconocer. Si es una cámara diferente, lo que vamos a tener que hacer es entrar en sus características, y lo voy a hacer para que lo veáis. El grabador era 192, 168, 1, 137. Configuración. Gestión de cámara. Cámara IP. Si yo quisiese meter una cámara de otro fabricante, lo que tendría que decirle es, primero, la dirección. Para que me permita hacerlo, tengo que desactivar Plug and Play. Le voy a decir, quiero realizar la programación manualmente. Y a partir de este momento cambio la dirección IP. El protocolo ya no es Hikvision. El protocolo será pues alguno de los que tengamos aquí. Entonces puedo seleccionar otro fabricante o puedo seleccionar directamente que sea ONVIF. La cámara que teníamos era la 1.108. Voy a poner la clave. Ha salido sin que yo quisiera, perdonad. Vale, esta es la que está metida. La voy a meter en la dirección 1. Que ya está en manual. La dirección de la cámara era 108. Esto va a ser ONVIF. Vale, ya tengo la dirección 108, ONVIF. Y si me vengo a vista en vivo, está la cámara. Es decir, acabo de mezclar en un grabador de un fabricante la cámara de otro fabricante. Es decir, no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Genial. Más preguntas que tenemos respecto a temas legales a la hora de instalar. Decís que la responsabilidad es del cliente final, pero ¿qué responsabilidad puede llegar a tener el instalador si no se legaliza correctamente?
Vaya pregunta, ¿eh? Vaya pregunta, sí. Pues no sabría decirte, no te voy a dar una contestación porque el instalador solamente va a tener responsabilidad y va a tener que ser un instalador dado de alta como empresa de seguridad si la instalación que realiza está conectada a una CRA. Si es una instalación doméstica, no sé qué responsabilidad puede llegar a tener. No lo sé, lo siento. Ok, bueno, no, si podemos averiguar algo más, nos pondremos en contacto. Vale. ¿CRA es central de alarmas? Sí, Exacto, sí. sí. Vale, nos habían preguntado antes al respecto de la configuración, bueno, lo de que se viese la cámara en el navegador, etcétera. Dice, con acceder a las cámaras, me refiero a que si podré ver la configuración de la cámara en el navegador del ordenador que esté en la misma red del grabador, si la cámara está conectada a la NVR en lugar de estar conectada al switch. Sí, claro. De hecho, lo que he hecho ahora ha sido, cuando he entrado en la configuración, las características de gestión de cámara las realizo desde aquí, desde el grabador. Quizás no todas, las características, pero la mayoría sí que las vas a poder controlar desde el grabador. Vale, más preguntas. ¿Se puede, teniendo una IP fija, tener la cámara en una ubicación y el grabador en otra? Por ejemplo, a ciudades diferentes. Se puede hacer casi de todo. Pero bueno, ahí seguro que vosotros que estáis habituados a hacer instalaciones de red, sabéis lo que son las VPNs, y es decir, realizar una red virtual y conectar distintos enclaves que pueden estar en distintas, no ya ciudades, en distintos países, para poder conectarte con cualquier cámara que tú tengas en otro punto remoto. Sí. Pues de momento no hay más preguntas. Entiendo, no sé si dejar unos minutos, no sé si tienes algo más, Gonzalo, que contarnos. Nada más. O daríamos por Quería llegar finalizado el hasta aquí, webinar. hasta esta configuración inicial de las cámaras para que se puedan configurar, para que se puedan ver. Creo que lo hemos hecho. Además, ha sido una prueba bonita gracias a esa pregunta. Hemos mezclado equipos para comprobar en directo que se puede hacer. Lo único, aprovechando esto, solo un comentario. Lo normal, lo habitual es que se pueda mezclar, como habéis podido ver, y que la imagen se pueda ver, pero puede haber características que no son accesibles cuando los equipos son de distinto fabricante. Entonces, salvo situaciones concretas, si estáis comenzando con una instalación nueva, mi consejo es que utilicéis todo el abanico del mismo fabricante, porque habrá pequeñas, en algunos casos pequeñas, en otras más grandes características que solamente se van a poder aprovechar si estamos dentro de ese mismo fabricante. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? No hay más preguntas, no tenemos preguntas ni en el chat, ni en preguntas y respuestas. Sí. Entonces, nada, hacemos un recordatorio de los webinars que tenemos de cara a la semana que viene. Perfecto. De la videovigilancia como servicio adicional para operadores, un nuevo servicio que tenemos en exclusiva desde Instant Byte. Tenemos también la configuración de distintas soluciones de videovigilancia, el paso a paso de Hikvision, Dahua, Uniview y Hilux de tu mano. Veremos también funciones de inteligencia artificial, soluciones de videovigilancia para un hogar inteligente, control de acceso y de presencia. Es decir, vamos a tener de cara al resto del mes diferentes formaciones con las que pretendemos abarcar todas las soluciones que tenemos o las más demandadas quizá hasta la fecha.
No sé si Raquel, ¿quieres introducir algo más? No, nada más. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias Gonzalo, gracias Alejandra. Y nada, nos esperamos el próximo. El próximo le tenemos el jueves. El jueves que viene, sí. Eso es. En el mismo mail, en el mismo mail donde os habéis registrado en este están los enlaces para los próximos webinars, pero en cualquier caso, cada día antes del webinar os enviaremos un recordatorio pues para que lo tengáis localizado. Ya está. Vale, y luego Raquel, si me puedes compartir un momentito que comentemos la promo que tenemos para la semana que viene. Bueno, la promo, la novedad que vamos a lanzar la semana que viene. A ver, un segundito. De cara a la semana que viene hemos hecho una pequeña selección de videoporteros de 3 marcas en concreto, de Dahua, Hikvision y EZViz o Isvis. Y nada, pues para que aquellos que os dedicáis también a la videovigilancia o queréis abrir un poco este mercado, pues los tengáis disponibles al mejor precio. Es lo que os puedo contar. Genial. Pues nada, toda la información, como siempre, en nuestra web, en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por asistir y de nuevo os emplazo a que nos acompañéis el jueves que viene o si no el viernes con Gonzalo otra vez. Gracias Gonzalo, gracias Alejandra. Muchas gracias a todos. Adiós.